Voy a añadir otra pista en el Sinte Digital 1. Voy a seleccionar la categoría de teclados. Aquí está. Tenemos el primero, que es un piano. Hasta aquí todo va bien. Y selecciono el preset 180. Es una Stratocaster, una guitarra eléctrica. ¿Por qué está en la categoría de pianos de keyboards? Bueno, misterios de la vida. Vamos a ver qué tal suena. Y lo que voy a hacer antes que nada, ya les explicaré luego el por qué en un próximo capítulo. Es que voy a bajar 2 octavas el sonido. Y subiré 2 octavas el teclado. Bueno, lo voy a subir 3. Ahí está, 3 octavas. Le doy al play. Esta es la idea. Voy a intentar grabarlo. Bueno, hemos tenido algunos problemas hacia el final. Esto es normal, no pasa nada. Hay una nota duplicada ahí, la voy a borrar también. Como ven, al principio de la secuencia se corta una nota. Bueno, no sé si habrán notado un pequeño problema a la hora de grabar temas así como con acordes, imitando una guitarra. Es que las notas
no continúan. Una vez que llegamos al último paso del patrón, aquí se cortan las notas, de manera que no podemos tocar un acorde de piano que empiece aquí y que en el paso 1 continúe. No sé si me explico. Es decir, las notas sostenidas, al llegar al último paso del último compás, ya se cortan. Por eso he tenido que repetir el acorde del principio, cuando en realidad sería, bueno, un punteado un poco diferente, pero creo que ya da el pego. Y ahora sí vamos a empezar a aplicarle efectos a esto, para que lo que se llama la fase de producción, para que suene todo ya más bonito. Pues entramos en el menú de FX Edit. Está por el principio también, tenemos System, Program Edit, Tone Edit, FX Edit. Vamos al intro y aquí vemos que el primer efecto está desactivado, por eso pone Through, y lo vemos reflejado también en estos 4 LEDs del tipo de efectos están apagados. Entonces lo primero pues es seleccionar un efecto. Lo podríamos hacer aquí con más y menos, pero bueno, en cualquier momento usando los botones de frontal es más rápido. El primer efecto para seleccionar es la distorsión, el fuzz, que es otra especie de distorsión también, el compresor, que es el que voy a utilizar, o el Bit Crusher, que es una reducción de la resolución, digamos. Es una especie de distorsión digital, para que se hagan a la idea. Pues como digo, efecto 1, compresor. ¿Por qué? Porque en el efecto 1 lo que he enviado es el analógico, y de esta manera el compresor va a darle más volumen, va a mantener una señal con la misma energía, y esto nos va a ayudar mucho, ya lo verán, a que el analógico suene muy alto. Entonces, el efecto 2, bueno, voy a pasar por aquí para que vean los parámetros. Ahora veremos los parámetros del compresor. Solo se muestran los parámetros en este menú de efectos, solo se muestran los parámetros del efecto que haya seleccionado en ese momento. Por eso, si no hay ningún efecto activado, no saldría ningún parámetro, ¿vale? En Through. Bueno, ahora veremos los otros parámetros que son muy importantes. Como les decía, el compresor no lo voy a ajustar porque más o menos ya como viene suena bien. Este primer parámetro del compresor, el side switch, es para, si lo activamos, aparecen más parámetros a continuación, porque de un compresor normal pasamos a un compresor sidechain, compresor en cadena, que es un tipo de compresión que es, digamos, muy exagerada. Se utiliza últimamente, si escuchan música electrónica, pues lo habrán oído 1000 veces, aunque no se den cuenta. Es ese efecto que cuando suena el golpe de bombo, se come todo lo demás, ¿no? El bajo y los demás sintetizadores bajan el volumen y entonces tiene un efecto como de bombeo, por decirlo así, como el sonido todo el sonido de la canción va muy marcado por los golpes del bombo. En este caso lo voy a dejar en off. Pasamos al siguiente parámetro, es el threshold, el ratio, el ataque, el release y el nivel. Todo esto son parámetros de compresión. El efecto de compresión, el compresor en sí es más bien una herramienta para producción y grabación, más que un efecto especial que le añada algo extra al sonido. Entonces, bueno, es todo un mundo.
pueden buscar información, podrían pasar horas y horas haciendo pruebas. Cada compresor funciona un poquito diferente, aunque estos parámetros básicos son comunes. Y como les digo, es una cosa que tiene tanta profundidad para entender cómo funciona y para lograr buenos resultados, que si, como es el caso, no es necesario, ni voy a entrar a tocar los parámetros y mucho menos les voy a dar aquí una lección de cómo funciona o cómo se puede utilizar un compresor, porque creo que ya es una cosa del mundo de la producción de sonido que, bueno, encontrarán, ya les digo, un montón de información sobre las técnicas de compresión. De entrada vamos a ver qué tal, si ya le está afectando al sintetizador análogo, qué tal suena. Bueno, voy a bajarlo porque, como ven, es una herramienta un poco peligrosa. Si empezamos a subir mucho el nivel del compresor, el nivel de salida del compresor, bueno, podemos llegar a unos volúmenes brutales, ¿eh? En este caso es el sintetizador analógico el que está siendo enviado al compresor. Como pueden ver aquí, selecciono Analog. Esta primera lucecita del efecto 1, que es donde se encuentra el compresor, está encendida. Entonces, siguiente parámetro. Este es muy importante. ¿Por qué? Porque son dos procesadores de efectos, el efecto 1 y el efecto 2, que, tal como están aquí dibujados, si ven la rayita y tal, en principio es como que el efecto 1 envía al efecto 2, luego al delay, luego a la reverb, pero claro, en este caso, en muchos casos, nos puede interesar utilizar los dos efectos. No hace falta que sea el compresor, es decir, el efecto 1 y el efecto 2, los podemos utilizar en paralelo en lugar de en serie. Es decir, que los utilizaremos como dos efectos totalmente independientes. Por defecto, como ven, aquí dice Effect 1, Output Assign FX2, es decir, que por defecto está configurado en serie. La salida del efecto 1, sea el que sea, irá al efecto 2, sea el que sea, y después a delay, reverb. Bueno, pues lo vamos a cambiar por aquí. Es la única manera de hacerlo. Y tenemos las opciones salida directa o salida FX2. Solo hay estas dos opciones. La salida directa no quiere decir que vaya a salir tal cual la señal, no. La señal del FX1, cuando tenemos aquí el output en DIR, va a ir, puede ir a la reverberación y al delay. Lo que no hará es pasar a su vez por el efecto 2. Entonces, muy importante, lo coloco en DIR para poder trabajar con los dos procesadores como dos efectos independientes. A continuación, el siguiente parámetro, ya ven, envío delay send level. Esto se refiere a la salida, al sonido cuando ya ha pasado por el FX1, por el compresor, lo podemos enviar al delay y con el siguiente parámetro, como ven, lo podemos enviar a la reverberación. ¿Y en qué cantidad lo enviamos? Bueno, esto lo voy a poner a 0 y a 0 para
que el analógico solo tenga la compresión y por otra parte le podemos añadir al sonido del analógico sin comprimir un poco de reverb y un poco de eco. Bueno, vamos a pasar ya al siguiente parámetro. Ya entramos en Effect 2, ya entramos en la sección del segundo procesador de efectos. Aquí voy a seleccionar el flanger. Podemos escoger flanger, phaser, se parecen bastante estos dos, modulación en anillo, que es un efecto de tipo sintético más bien y bueno, es bastante extremo y bastante raro, ¿eh? Es un efecto original. El slicer consiste en cortar la señal a trocitos, es decir, irlo como subiendo y bajando el volumen muy rápidamente. También es un efecto bastante curioso. No entraría en lo que es la paleta más habitual de efectos, pero está muy bien. Bueno, como les digo, para el sonido de la guitarra voy a añadirle un efecto de chorus. No pone chorus, no, pone flanger. Pero el flanger, si le quitamos el feedback, suena exactamente como un chorus. Vamos allá. Pasamos al primer parámetro. Una vez que tenemos escogido aquí el flanger, vemos los parámetros para el flanger. La velocidad. Esto, primero vemos unas notas, se puede regular así numéricamente. El mínimo es 0. La velocidad, vamos subiendo. Sería una especie como de LFO que afecta solo a esto, al flanger. Pasado 127, el siguiente, si le damos otra vez al más, empiezan a aparecernos valores de notas musicales. Es igual que nos pasaba con el LFO, que podemos escoger entre fijarlo en un valor ciclos por segundo, digamos, o en un valor relativo a las notas, a las divisiones del tempo, y que por lo tanto variará cuando variemos los BPMs. En este caso lo pondremos por aquí más o menos. Bueno, voy a seleccionar, eso sí, para poderlo escuchar, el Digital Synth 1, donde habíamos metido la guitarra esta. Vamos a dejarlo por aquí. El siguiente parámetro, la profundidad, sería el máximo. Y el mínimo, pues no se aprecia tanto. El feedback, esto es lo que diferencia el chorus del flanger. Al máximo notan ese efecto metálico. Si lo dejamos en 0, tenemos un chorus limpio. Manual es otro parámetro que especifica el centro, digamos, del coro. Bueno, una cosa también curiosa es que cómo funcionan estas perillas de los efectos. Pues estas dos primeras están dedicadas a modificar los parámetros del efecto que haya seleccionado, tanto en Effect 1 como en Effect 2. Pero su uso, bueno, ahora les explicaré. Volvemos al rate del chorus y observen qué pasa cuando muevo esto. Pues efectivamente nos cambia la velocidad entre 10 y 127, pero es que al mismo tiempo también cambia la profundidad del efecto, también cambia el valor del feedback y también cambia el valor de manual. O sea que cambia 4 parámetros a la vez. Bueno, pues nada, vamos a volver a ponerlos a mano porque ya todos los ajustes que había hecho pues se han perdido.
Así que ya saben, el uso de estas perillas para modificar los efectos es muy a grosso modo, ¿eh? Porque al cambiar 4 parámetros de golpe, y esto pasa con todos los efectos, si nos ponemos aquí a tocar el compresor, pues lo mismo, imagínense, cambian 4 parámetros del compresor al mismo tiempo. Así que siempre recomiendo editar los efectos por el menú de efectos. Bueno, el siguiente parámetro, perdón, después de manual, siguiente parámetro para el efecto flanger es el balance. Dice D50, 50W, esto es dry, wet, seco y húmedo. Quiere decir que el dry es la señal original, es decir, que si ponemos, tiramos, le damos al menos, 100 seco, 0 húmedo. Suena como si lo tuviéramos desenchufado. Vamos a ir aumentando. Y si lo colocamos así, pues sonaría solo la señal del chorus, del flanger, vamos, solo la señal con efecto. Voy a dejarlo como estaba por defecto, que era 50-50, Mezcla 50-50 entre el sonido seco y el chorus. Bueno, y siguiente parámetro, el nivel del chorus, el nivel de salida, el volumen simplemente del efecto, lo dejamos así. Y nuevamente tenemos la opción de enviar la salida del chorus, la señal ya del efecto 2, al delay. Y con el siguiente parámetro, enviárselo al procesador la reverberación. Pues esto ya saben, si ponemos al máximo, enviará toda la señal después del chorus, toma, a la reverb también. Así que voy a poner muy poquito. Y para el delay, pues menos aún, porque como vimos o como veremos, en los ajustes del Digital Synth podemos decidir qué cantidad de Digital Synth va a ir al chorus, va a ir al delay y va a ir a la reverb. Entonces creo que es mejor enviarle la señal a la reverb y al delay directa del Digital Synth 1 antes de pasar por el chorus. ¿De acuerdo? Pero bueno, esto es a gusto de cada uno, ¿eh? Si quieren que realmente sea la señal con el efecto 2 aplicado la que tenga eco y la que tenga delay, pues este es el lugar para enviárselo. Pero yo prefiero aquí dejarlo al mínimo o en 0 y en todo caso enviar la señal original a los efectos de delay y reverb. A continuación ya entramos en el tipo de delay, es decir, el efecto de delay, que es pan, que iría, los ecos van rebotando de un lado al otro, primer eco por la izquierda, segundo por la derecha, tal. O en single, que sería solo se produce un delay, solo se hace un eco. Bueno, y ya está. El siguiente es el tiempo del delay, el tiempo que hay entre un eco y otro, que lo mismo, se puede especificar en milisegundos. Bueno, esto pues ya ven que puedo estarme aquí horas para llegar al principio, dándole al menos, es decir, bajando el valor, estamos especificando el tiempo en milisegundos, un tiempo absoluto. Pasado un máximo de milisegundos, aquí ya entramos en el terreno de las notas musicales, refiriéndonos a la duración de las notas musicales.
Después de 2600 milisegundos, que es el máximo, o sea, 2,6 segundos sería el máximo tiempo de eco, entramos a especificar el tiempo del delay en valores musicales. Cuando esté especificado en valores musicales, pues por supuesto va a depender del tempo, de los BPMs, y es la manera de que los ecos vayan siempre cuadrados siguiendo el ritmo del tema. Bueno, voy a subir. En el delay y la reverb, como acabo de enseñarles, la perilla lo único que hace es subir el volumen de salida del eco o de la reverb. Es decir, que si está al mínimo, no sonará, y si está al máximo, pues suena bastante alto. Y la reverberación igual, ¿eh? En este caso las perillas no afectan a ningún otro parámetro del efecto más que al volumen total. Vamos a dejarlo así. El siguiente parámetro del delay, tap time, se refiere a, bueno, es para descuadrar un poco los delays entre ellos. Bueno, se me había acabado el rollo de película, digamos. He tenido que cambiar el carrete. Continuamos, creo que estaba por aquí. El tap time lo dejamos en 50. Bueno, esto pueden hacer los experimentos con el oído y ya está, ¿eh? El feedback es la cantidad de retroalimentación que tienen los ecos, es decir, hasta cuántas veces se va a repetir más o menos. Por ejemplo, si lo pongo al máximo, aguanta lo suyo. Así ya tarda menos en desaparecer. El siguiente parámetro, High Frequency Dump, quiere decir que seleccionamos el corte que va a haber en las frecuencias altas para que no se ensucie, no se sature demasiado el sonido. Es normal en los ecos o reverberaciones cortar un poco los agudos en su salida, pero si lo subimos puede llegar a bypass. Si lo bajamos mucho, se oye muy grave la señal. El nivel del delay, que como les comentaba, es lo que ajusta este botoncito de delay. A continuación, ojo, este parámetro, Reverb Send Level, esto se refiere a que podríamos enviar el eco a su vez a la reverb, es decir, que los ecos tuvieran también reverberación. Bueno, pueden probar si quieren hacer experimentos, pero lo más normal es dejarlo a 0. Y vamos a ver ya, hemos llegado a la sección de la reverb, la reverberación que imita el sonido de los espacios naturales. Primero tenemos el parámetro type, tipo. Tenemos room 1, habitación pequeña 2, stage 1, que sería como un escenario o un estudio, stage 2,
Hall 1 y Hall 2, ya está. El hall pues es eso, es un hall, es como un edificio, o sea, un espacio cerrado, pero muy grande, muy grande. Y el siguiente parámetro es el tiempo que va a tardar también la reverberación en dejar de escucharse, en desvanecerse. Vamos a ver. Voy a subir el nivel de la reverb. Claro, también el aumentar el tiempo hace que parezca un espacio más grande, que estamos en una sala más grande, y disminuir el tiempo hace que la sala se encoja, digamos. Así que guardan un poco de relación el tipo de reverb y el tiempo en el que sonará más natural o menos natural. Pero bueno, todo esto es a gusto del usuario. No siempre queremos darle realmente un toque realista, ¿no? También se puede utilizar de manera creativa. El siguiente parámetro, a High Frequency Dump, lo mismo. Lo que les he comentado antes con el eco, pues si lo ponemos en bypass, sonarán todos los agudos de la reverberación. Y si lo vamos bajando de hercios, ya queda una reverb como más apagada. Y el nivel que es este de aquí, el del botoncito. Y creo que ya está, ya estamos. Bueno, vamos a darle el uso real, que es sobre la marcha, con todas las pistas sonando, ir aplicando, ir puliendo los detalles de los efectos para que suene bien. Demasiado delay, creo, en la guitarra. Y por otro lado, la caja aún tendría que tener más reverberación.
Bueno, más o menos. Una cosa que no me he acordado de explicarles antes. Cuando estamos en la sección de FX, en el menú de FX Edit, igual que en los otros menús, para pasar de una sección a otra más rápidamente, en lugar de ir pasando parámetro por parámetro, estamos en el efecto 1, el compresor, vamos a dejar pulsado Shift, le damos al cursor derecha y ya vamos al primer parámetro del efecto 2, del flanger. Volvemos a darle a Shift derecha, ya pasamos al primer parámetro del delay, del eco. Otra vez, Shift derecha, pues primer parámetro de la reverberación.